Ana, 28 grados la temperatura en este preciso instante, la máxima para el día de hoy 33 y la promesa del Servicio Meteorológico Nacional de que la sensación térmica va a ser 32 grados. De todos modos, vino ella, como todos los jueves. Yo le digo, buen día, ¿cómo le va? Elisa Fernández, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. estás? ¿Iba todo bien? Y nos dice que es muy probable que llueva en cualquier momento. Está, sí, está todo el cielo azul, pero azul oscuro. Azul oscuro, azul casi negro. Sí. En una palabra, ¿qué sería este fin de semana largo más estos días? O sea, No, en una palabra. No, porque no puedo decir insultos al aire. Ok, perfecto. Acá Empieza no. con M. Bueno, ¿Está sí, bien? como mínimo. Y sigue con humedad. Sí. No, el martes salí desesperadamente a caminar porque vi sol. ¿Cómo? Claro, había sol. Es terrible. Sí, es terrible. Es terrible. Un fin de semana largo de carnaval en tu casa, todo nublado. El lunes aparte no paró. No paró El ni lunes para era decir. como, dale, te lo pido, por favor. Claro, yo quería ir al cine, aparte había una de terror en el cine, ¿entendés? ¿En O sea, serio? ni eso, sí, está una de Stephen King en el cine, eso, todo bien, Dijiste, Gustavo, te amo, pero no importa, una vos de igual terror, dijiste. la punta del sauce verde, ¿viste? No, Qué claro. cosa, no. Uno no duerme No después. quería, sí. Entonces, Hablando de bueno, terror, nada. no, mentira. Hablando de terror, no, mentira. Hoy nos toca, bueno, le toca a la señora Elisa Fernández hablar de un presidente, actual presidente, fue presidente en otro momento de la historia de Brasil, compañere Sí. compañere Sí. de Néstor Kirchner, Sí, de sí. Cristina Fernández de Kirchner, Sí. del lado izquierdo de la vida, estoy hablando de Luis Ignacio Lula da Silva. Amado y odiado en las mismas cantidades. Sí, lo estuve estudiando un poco, ¿no? Revisando un poco la biografía de Lula. Nació en el 45. Interesante, a mí me interesa saber de dónde viene la gente, ¿no? Siempre claro. lo hacemos, ¿no? En estas columnas donde hablamos de biografías un poco, ¿no? Vamos viendo de dónde nacen porque también te muestran un poco ¿De cómo dónde son. vienen? Tal cual. Y el tipo es el séptimo hijo de una familia pobre. Empezó laburando. ¿Se convierte en lobo las noches de luna llena? ¿Cómo? ¿Se convierte en lobo las noches No, de porque luna había llena? cuatro y había cuatro y tres, eran mixto, No eran todos el varones. séptimo Sí. varón. El padre lo abandonó, o bueno, no lo abandonó del todo, pero más o menos, lo conoció recién a los 5 años, ¿viste? ¿Qué decirte? Arrancó de limpiabotas, no tiene estudios universitarios, fue obrero metalúrgico, para saber de dónde viene, ¿no? Ujú. Y Brasil, como Argentina, viste que Latinoamérica se mueve un poco en tándem, también tuvo gobiernos militares como Argentina. En la década del 80, Lula da Silva, que era miembro que era sindicalista, encabezó huelgas para tratar o sea, no es que se escondió o se fue a hacer plata, digamos, o sea, tenía una vocación, sí, un paralelismo si querés está ahí, no se fue al sur a hacer plata. Ujú. Lula tenía una vocación de... ¿Quién se fue al sur a hacer plata? Sí, Néstor y Cristina se fueron al sur a hacer plata, a vender Eran casa del de sur. las 1050, sí. Bueno, cerrá paréntesis. El tipo lideró protestas con el peligro que eso implicaba, o sea, liderar en época de los militares, con el Plan Cóndor, dando vueltas en Latinoamérica, tenía un riesgo, ¿no? O sea, y el tipo viniendo del muy de abajo, liderando este partido, lideró estas huelgas y finalmente echaron a los militares, ¿no? de Brasil. Él funda el PT, ¿no? Que es el Partido de los Trabajadores. En principio, cuando lo funda con bueno, obviamente con los trabajadores, con gente de centro izquierda, con católicos de izquierda y con indígenas. O sea, imagínate la coalición brasilera, toma bien la izquierda absoluta y un poco el centro izquierda también, ahí con los católicos de izquierda, que te toma un poco el centro izquierda. Y se presenta a distintas cosas, pero se presenta en el 89 a candidato a presidente. ¿Cómo le va? Pierde. En el 94, ¿qué hace? Se vuelve a presentar como candidato a presidente. ¿Qué le pasa? Pierde. En el 98, ¿qué dice? La tercera es la vencida. Pierde. O sea, perdió 3 veces su candidatura a presidente antes de ser presidente en la cuarta, que ya sabemos que fue. Pongamos un poco el contexto histórico Se la bancó igual, ¿eh? Se la bancó.
el tipo se banca muchas cosas. Por lo que te digo, el tipo no es cualquiera. O sea, el tipo tiene presencia. Por eso lo quieren tanto los brasileros, pero con razón, porque viene del mismo lugar que ellos, viene de un lugar muy pobre y responde. Te continúo un poquito. Década del 90, 95, plena convertibilidad en Argentina. En todo el mundo había una ola, estaba el neoliberalismo a principios de la década del 90, a mediados de la década del 90, todo neoliberalismo en el mundo e inflación. Brasil tenía altos índices de inflación. En el 89 tenían el 75%. Nosotros tuvimos el 3.400, o sea, lo de altos depende. No, es alto en términos normales. Claro, nosotros somos anormales, es lo que te digo. Lo nuestro es anormal. No sé si anormal es sí, la es definición. anormal, es una cosa normal. No sé si 3.000 y pico. No sé si podemos entrar en los parámetros normal o anormal. Nosotros es otra cosa. Sí. No sé. Trae un sociólogo. Sí, se caga de risa. Trae un sociólogo. Bueno, el tema es que ellos tenían un 75% de inflación, que era un montón. Lógico. Entonces se produce lo que se conoce. Sí. Tiene que ser del 1 al 100. Claro. Y después se del termina. 100 es otra cosa. Sí, y bueno, pero nosotros lo hemos vivido varias veces, más 100. Bueno, el tema es que los brasileros dicen, 75 es mucho, no podemos seguir por este camino, tenemos que bajar esto, y hacen el plan real. Se produce el efecto caipiriña, un poco se dice que la convertibilidad cae porque justamente se produce la devaluación en Brasil, tienen ellos una serie de problemas y como era nuestro principal socio comercial, al caerse nos afecta, nos arrastra a nosotros, que no deja de tener algo de razón, porque obviamente cuando estornuda Brasil a nosotros nos molesta porque vivimos en es nuestro principal socio comercial, está claro eso. Bueno, el tema es que hacen el plan real después de varios intentos, como 7 monedas tuvieron en un periodo los brasileños también, hasta que con el real se estabilizan. Logran esa estabilización, pero como toda estabilización de la moneda se hace a costa de la reducción del gasto público, y cuando vos reducís el gasto público en demasía, si bien frenaron la inflación, ya en un Brasil complicado generaron mucha cantidad de pobres, ¿no? O sea, la cantidad de pobreza, los índices de pobreza en Brasil eran muy elevados, y de extrema pobreza en particular, y además ellos tenían el problema estructural de la falta de educación. No tenían el sistema de educación como el que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Es un combo muy, muy, muy grave. Entonces, el que teníamos. Sí, el que teníamos. Sí, el que teníamos en la época de Sarmiento. Antes de. Hablemos con propiedad. Sí, el que teníamos, ya no lo tenemos mal. Tenés razón. Pero sigamos, tratemos de enfocarnos. Yo sí, te juro, Pisciana, fue así. Deja que me enfoque. Sí, fue así. Que teníamos, dije nomás. Sí, tal cual. Bueno. El tema es que Lula ya había perdido 3 veces, ¿no? Sí. Dice, otra vez no voy a perder. Se vuelve a presentar. Por eso te digo, sí, qué constancia. Uh-huh. Y el tipo dice, pero evidentemente con la izquierda sola no gano. ¿Mm? Y dice, voy a tener que dar un giro a la derecha. Entonces busca una alianza hacia el centro derecha. O sea, ningún partido, en realidad, en general, en determinados momentos, en los momentos actuales de la historia moderna, puede ganar con una sola parte del espectro. Sí. Necesita aliarse o rapiñar un porcentaje de... Hacerle creer a la otra parte que le interesa lo que a la otra parte le interesa. Bueno, pero acá en este caso, en el caso de Lula, él toma un centro derecha y habla de, se lo pone de vicepresidente a José Alencar, que era un tipo más de centro derecha, y consigue, finalmente gana las elecciones, y en el 2003 asume, gana en el 2002, asume en el 2003, el 1 de enero asumen los chicos, los brasileños, lo hacen bien. 3 de marzo. Claro, arrancamos. Los arrancamos, lo hacen bien. Arrancamos el año. Y el tipo está en el gobierno desde el 2003 al 2011. ¿Mm? Uh-huh. La realidad es que él establece una serie de elementos o de política económica donde su principal objetivo era reducir la cantidad de pobres en Brasil, pero sabe que no lo podía hacer de la forma tradicional, que era aumentando el gasto público a lo loco, porque había fracasado en el mundo. Entonces dice, bueno, en el 2003 estamos hablando. Visionario el señor. En el 2003. No te perdonamos. No, ya sé, pero me atraganté. Entonces el tipo dice, no, yo tengo que disminuir el gasto público
y redireccionarlo. Tengo que disminuir la burocracia que había en Brasil. El sistema brasilero, especialmente el impositivo, es uno de los peores que hay en el mundo. Es muchísimo decir, sí, no. teniendo el que tenemos nosotros. No, pero ellos nos ganan. Ellos nos ganan. Mira. Tienen un peor sistema impositivo. Es más, hay una estadística que habla de los sistemas impositivos, los tienen clasificados de acuerdo al nivel de complejidad, y ellos, de los 200 países que hay en el mundo, están 170 y pico. O sea, Me gusta no ser los mejores en algo. No, ¿viste? Sí. No, estamos mal ahí. Bueno, el tema es que en el 2003 asume, decide, o sea, pero ya te digo, con esta estructura de derecha, decir, no voy a aumentar el gasto público a lo loco, sino que voy a tratar de mejorar la eficiencia del gasto público. Crea lo que se conoce con el nombre de la Bolsa Familia, que sería la AUH de acá, ¿no? Uh-huh. Pero... La caja PAN. Sí, no, porque era dinero, ¿viste? Okay. La caja PAN, viste que era la caja, ¿te acordás? Era la caja. Pero, ¿sabés lo que le pone a la Bolsa Familia? Le pone escuela y salud. O sea, vos vas a recibir, vos vas a recibir la ayuda, pero tenés que mandar a los chicos a la escuela y tenés que vacunarlos. No te podés quedar así. No, tiene una responsabilidad ese dinero que yo te voy a dar. Entonces trató de mejorar la educación para que esa clase trabajadora, o no trabajadora, porque en realidad no tenía trabajo, claro, sino que eran desempleados, ¿no? Pero esa clase pobre, marginal, pudiera empezar a darle mejores condiciones de vida a la siguiente generación. O sea, eso era lo que buscaba. Sacarlos de una condición marginal y llevarlos hacia que sean trabajadores. ¿Sí? Lo consigue, porque la verdad es que estuvo del 2003 al 2011, 2 mandatos, y sacó el 10%, sacó a 1/3 de la población que vivía en las favelas. O sea, lograron tener su propia, vivir como no en favelas, sino vivir en condiciones dignas, digamos. Mejoró sustancialmente, y esto es clave, mejoró las condiciones económicas de Brasil en general. O sea, Brasil, cuando él asumió en el 2003, era la economía medida en PBI y en Producto Bruto Interno, era la 13 del mundo. Cuando él deja el gobierno en 2011, llegó a ser la 6ª economía del mundo, ahí palmo a palmo, empatada si querés, porque depende de dónde lo leas, ¿viste? Te dicen 6ª o 7ª, porque está empatada con Gran Bretaña en 2011. Muchísimo. Lo que es muchísimo. Para un país sudamericano es muchísimo. Para un país sudamericano, para un país que estaba con muy... ese nivel de pobreza. Que tenía un nivel de pobreza y de falta de educación muy grande en su población. Entonces es enorme lo que hizo. Es cierto que lo hizo en un contexto internacional donde el precio de los commodities, es decir, de lo que ellos vendían, y de petróleo y granos, aumentó muchísimo. Uh-huh. O sea, él agarra, igual que nosotros en el 2003, sí, igual que Néstor, él agarra el boom de los commodities. Sí, y otra cosa que tenemos que decir es que a su vez en ese momento hombres como Lula da Silva, como Néstor Kirchner y más gente, bueno, Chávez, rearmaron el Mercosur, le dieron fuerza, se movieron más, o por lo menos intentaron, fueron varios años donde había esta intención de somos un mercado que también tenemos con qué competir. Lo armaron ellos, después se volvió en realidad el Mercosur lo arranca Alfonsín. Por eso. El Mercosur le vuelven a dar valor. El Mercosur lo arranca Alfonsín, después sigue, o sea, en eso nos mantuvimos, me encantaría que nos mantuviéramos, nos mantenemos en el Mercosur, y sí, obviamente... Le dieron otro lugar. Como ellos. En particular Argentina y Brasil. Argentina y Brasil en particular, porque Venezuela va por otro ámbito. De hecho, lo invitan a formar parte, forma un tiempito, después lo expulsan porque no respeta la democracia. Entonces, sí, obviamente no forma parte del Mercosur ahora como miembro activo. Pero bueno, son Argentina los que lo pusieron competitivo. Argentina y Brasil sí. Totalmente. Argentina y Brasil sí. También por eso Venezuela no me gusta, pero Argentina y Brasil también sí. pudieron gobernar, por eso Lula y Néstor pudieron gobernar así, ¿no? Porque también tenían
pero porque tenían, en realidad, Una ellos... visión muy En realidad, a ver, positiva. lo que pasa, me parece a mí, con el tema también de este momento histórico, es que subió el precio de las commodities. O sea, el precio de la soja, el precio del petróleo, subió mucho. Y cuando vos subís mucho en esos precios, y vos exportás eso, empezás a guardar dólares en las reservas. Ujú. Es lo que te digo siempre, ¿viste? La cajita. Vengo ya hace como 3 años jodiendo con la cajita de las reservas, ¿no? En cualquier momento aparece la cajita Es acá que estoy, con patas sí, en la sí, radio. sí, es que Hola, estoy Elisa. acá. Hola, vení. Las reservas, Ivana. O sea, juntar dinero en las reservas con una balanza de pagos positiva. Que eso es lo que hace Lula en Brasil, acumula esas reservas. Bien. ¿No? O sea, te tiro un dato, por ejemplo, todos los presidentes que vinieron después de Lula siguieron acumulando dinero en esas reservas. Hoy Brasil tiene 330.000 millones de dólares guardados reservas en esa cajita. Nosotros ¿Nosotros? tenemos 28.000, o sea, ellos tienen 330, nosotros 28 que ni siquiera son nuestros, porque hay prestados ahí, ¿no es cierto? O sea, hay 20 que son de los particulares. O sea que el Estado argentino Como el patio de 8 Picasa. tiene, ¿me entendés? O sea, Sí, ¿cómo te 330 entendés? contra 8. Entonces, obviamente las condiciones de negociación son totalmente Otras. distintas. Es un poco lo que charlábamos antes, ¿viste? Ujú. Cuando vos no tenés plata en las reservas, es muy difícil tu condición de charla. Y Lula, pese a ser de izquierda, decía y dijo, sí, yo le tengo que pagar al Fondo Monetario Internacional, sí, te voy a pagar lo que te debía, ok, vamos Néstor, paguémosle, pero seguía acumulando plata en las reservas. En ese trayecto, en ese camino, Brasil llega a ser la 6ª economía del mundo cuando Lula deja el gobierno. Obviamente los niveles de popularidad en toda esa época de Lula crecen muchísimo, pero ya tenía algunas denuncias de corrupción, ¿no? En Brasil no se puede reelegir después o sea, no puedes tener un tercer mandato, son democráticos. O sea, a diferencia ahí tenés una diferencia muy grande con Venezuela, que, por ejemplo, Lula se lo dijo a Maduro, cuando vos perdés tenés que reconocerlo. Venezuela no es democrático. No es democrático. Por eso, o sea, te digo, ahí tenés por eso, por ejemplo, tampoco está en el Mercosur. O sea, diferencias enormes, ¿no? Y bueno, Lula no podía ser reelecto, no intenta su tercera reelección al estilo Carlos Saúl, sino que dice, me voy, ¿no? Ya está bien. Y elige un sucesor, va formando un sucesor. Dice, tiene que venir alguien conmigo, Dilma Rousseff, ¿sí? 2011 gana las elecciones, tercer mandato del Partido de los Trabajadores, y la verdad es que había muchas denuncias de corrupción, seguía habiendo denuncias, especialmente con Petrobras, ¿no? Aparece lo que se conoce con el nombre del lavajato. Cae el precio de los commodities, acordate que hubo una crisis internacional 2009-2010 que afectó mucho al precio de los commodities en general. Al caer el precio de los commodities a Brasil no le va bien. Pasa Claro. lo mismo en Argentina. Pero la diferencia es que ellos tienen reservas. Claro. Era la gran entrada de dinero, ¿no? Pero ellos Claro, tenían de pero dónde manotear. ellos tenían reservas. Entonces, cuando vos tenés reservas, no viene nadie y te quiere comprar por 2 pesos, ¿entendés? O sea, cuando vos no tenés reservas, viene alguien y te dice, ¿cuánto vale este vaso? Y si vos lo único que tenés y necesitas para comer, y el vaso vale nada. Entonces, en Argentina nos pasa un poco eso. Los brasileros han tenido la suerte de tener distintos presidentes de distintos signos políticos que han priorizado el tema de la soberanía, ¿no? O sea, porque tener dólares en la reserva es soberanía. Bueno. Pero los patriotas somos nosotros. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Bueno, en 2014 estalla el lavallato, bueno, con una serie de denuncias, ¿no? Donde había muchos funcionarios que habían recibido, se decía que habían recibido coimas. En el 2017 cae también Lula. Uh-huh. Como posible, como haber aceptado sobornos o haber participado, grandes actos de corrupción. bla. Grandes, pero eran relativos, o sea, para grandes estamos nosotros, ¿viste? Eran grandes, pero eran menos, no es como que no tiene mucha plata acumulada Lula, ¿me entendés? No necesitas o sea, mucho para sí, digamos, sí, te quiero decir, no necesitas infringir mucho las normas.
infringir las normas ya es para que te metan adentro. A la gente normal le pasa eso. A ellos no. Bueno, él no fue tanto, fíjate No delirio fue de lo que tanto, estamos hablando. Pero lo metieron porque es lo que corresponde. Bueno, está bien, pero acá en la Argentina ni haciendo un montón te ponen. Si estás ahí arriba, te ponen. Tal cual. Bueno, el tema es que el tipo está aquí, pobre, está 580 días preso. Pobre no, se lo ganó. Bueno, no, porque después vino, y no sé, y ahí está. ¿Por qué? Porque el tipo estuvo 580 días presos. Lo metió un juez que se llamaba Moro, ¿no? Un beso grande a Hugo. Bueno, no. Bueno, el tema es que estuvo preso, estuvo estos 580 días preso, pero después vino, o sea, ¿qué pasa en el medio? Porque después viene, te cuento el final de la historia, después viene la Corte Suprema y le dice, no tendrías que haber estado preso. Por un tema técnico, no porque no hayas robado, porque, ojo, la Corte Suprema le dice... Moro no tenía atribuciones para juzgarte. Bien estar ahí, te hizo ¿entendés? Bien. O sea, Moro no tenía atribuciones, no tenía las atribuciones necesarias para ponerte preso, estuvo mal, entonces la verdad es que te absuelvo, podés ser candidato. En el medio, sí. Bueno, también cae Dilma Rousseff por corrupción, asume el vicepresidente, qué sé yo, donde entre paréntesis el vicepresidente ya empieza a dar algunas, el vicepresidente Vilma, que se me fue el nombre, espera que te digo, Mérez creo que era, lo tengo por acá. Marcelo. No, basta de nombrarme gente. Bueno, el vicepresidente aparece y hace, Paulo Guedes, ahí está. Hace una serie de medidas para tratar de disminuir el gasto público, o sea, de ponerle un freno al gasto público, donde están todos de acuerdo en el Congreso, qué sé yo, y le ponen este freno al gasto público. Elecciones. ¿Quién gana? El señor del Tramontina. ¿Por qué del Tramontina? Porque Ay, perdón, ¿por qué del Tramontina? le clavaron un Tramontina. Bolsonaro. Bueno, no, eso no está bueno. Que la yancan, no, eso no está bueno. No está bueno. No, yo no dije esté bueno. Yo dije, lo dimos a conocer en la radio como el señor del Tramontina, porque en una de las previas, uno... Sí, un animal, un animal. Le clavó un Tramontina. Sí, no. Desquiciado. Sí, pero no. Es como lo de Cristina, ¿no? No, por eso, desquiciado. Desquiciado. Claramente. Bueno, el tema es que gana Bolsonaro, centro derecha, o sea, el tipo es de extrema derecha, pero se alía, trata de aliarse. El señor es rarísimo. El señor es un ex militar. Muy rarísimo. El señor, bueno, es que cuando te vas muy a la izquierda, después te aparece un personaje de esto, para compensar. Sí, física es eso. Para compensar, sí, física. Es física. Entiéndanlo, el péndulo, muchachos, el péndulo, los banquinazos. Pero estos se van de banquina, pero siguen guardando dólares en las reservas. Ojo con eso. Tal cual, derecha, izquierda, delirantes o no. Te toca un delirante, te toca un loco, pero el tipo no la gasta. Entienden que... Porque si el tipo agarraba esos 300.000 millones de dólares que tenía en la reserva, Bolsonaro, y las empezaba a gastar, no lo sacan más del poder. Gastó un poco al final para tratar de ganar las elecciones, pero no importa, la derecha no necesita usar plata porque usa armas. Después intentó hacer un golpe de Estado. En este caso, pero ahora viste que ya no hay más. Pero es así. Por eso, pero antes, ahora digamos, en la realidad actual, si Bolsonaro hubiese querido, estando en el poder, si hubiese querido ganar a cualquier precio, lo hubiera hecho. La plata la tenía, ¿no? O sea, gasta, de hecho hace al final de su gobierno para tratar de ganar, especialmente en la segunda vuelta, ¿viste? Hace un aumento del fondo de Brasil, con las cajas PAN brasileras, digamos, pero no le alcanza. O sea, Brasil, en definitiva, Bolsonaro gana con una coalición de centro-derecha, o sea, se corre, y acá es donde me aparece Paulo Guedes como ministro de Economía de Bolsonaro, y trata de disminuir el gasto público, de hacer una típica política de centro-derecha, donde empieza a privatizar determinadas empresas, no privatiza Petrobras, no llega, los de derecha le dicen, ¿cómo no privatizaste Petrobras? Y bueno, no pude, no llegué, qué sé yo. Pero sí privatiza la electricidad. Y fíjate quién compra la electricidad brasilera, que esto es lo que me encanta a mí y lo rescato. Dos empresas, dos fondos comunes de inversión, dos fondos que tienen guita guardada y acumulada. ¿Sabes quiénes son? El Fondo Soberano de Singapur y el Fondo de Pensiones Canadiense. O sea,
esos dos países, tanto Singapur como Canadá, lo que hacen es acumular dinero extra, no solamente en las reservas, sino que acumulan dinero extra ahora que están de buenas, para después invertir en otros países. O sea, no se la gastan toda. Un poco sigo insistiendo con lo mismo, ¿no? Hasta Singapur, Canadá, nos pasan porque guardan, entonces eso después los hace más fuertes. En definitiva, Bolsonaro era un tipo bastante... Raro. Sí, bastante... malo, te iba a decir yo, o sea, fiero, para mí no me gusta. Enfermísimo. Tipo, para empezar, habló de, no hay problema, dice, hay que destruir el Amazonas, no hay ningún problema, con tal de aumentar la producción, quememos el Amazonas, total que me importa. Eso total, obviamente, ya me voy a morir y después... total que me importa. Le tocó el COVID, eso, como Alberto, viste, no te ayuda en tu economía, pero... Este señor, ¿te acordás pensé que a él? No. ¿Te acordás que no sé si te acordás del COVID, que así como Ginés había dicho de entrada que no nos teníamos que preocupar por el COVID, sino por el dengue, ¿te acordás de eso? Bueno, Jair Bolsonaro... A alguien y que se te borró. Se me descerebró el cerebro. Este hombre dijo también lo mismo, dijo que el COVID no era importante, que vamos a tener todo abierto, y se le murieron 700.000 personas. ¿No? O sea, como... Un gran visionario. O sea, es un gran visionario. Un desastre. Y también es cierto que trató de... le gustaba el poder, él quería tratar de origen militar el tipo, ¿no? Quería tratar de mantenerse en el poder y trata de sacarle fuerza al poder judicial brasilero. Justo cuando le trata de sacar poder al poder judicial brasilero, al poquito tiempo... aparece digamos, la Corte Suprema Brasilera diciendo, Lula, anda a competirle. O sea, es como que nada es casualidad. En estas condiciones, bueno, se presentan mano a mano. ¿Quién se presenta otra vez? Después que lo liberan, Lula. Se presenta ya, no sé ni por cuánta vez se presenta, porque perdió 3, ganó 2, 5, 6, la sexta vez que se presenta el candidato a presidente. Y gana ahí nomás, o sea, tuvo que hacer un frente realmente para ganar, porque Bolsonaro venía bien, con buenos resultados económicos, pese a estas animaladas que tiene a nivel personal, pero buenos resultados económicos, y gana la presidencia en el 2023. Nosotros sabemos que Brasil en este momento... No sé si tuviste alguna persona que se haya ido a Brasil, ¿sabes qué? Está barato Brasil, porque Brasil tuvo que devaluar. O sea, en este momento Lula, cuando asume su tercera presidencia, se encuentra con un Brasil totalmente distinto. Si bien tiene esas reservas guardadas, con la cual ha gastado 30.000, de esos 330.000, ha gastado 30.000 millones de dólares para tratar de evitar devaluar el real, pero no ha podido. Tuvo que devaluar el real en lo que va de este año, una devaluación muy importante, del 30%. Tuvo que incrementar, porque él sabe que no puede gastar más de lo que tiene un límite el gasto público, lo sabe y lo respeta. Pero claro, ¿qué hace? Aumentó, por ejemplo, el IVA, está en el 28%. O sea, si nosotros nos quejamos del 21%, imagínate con el 28%. O sea, aumentó... los impuestos, un impuesto que es un impuesto directo que lo paga el consumidor, y está manteniendo lo que se conoce con el nombre de tasas, está tratando de bajar la inflación, que tienen un 5% mensual, me dirás, no, anual, tienen un 5% anual estos tipos, y él las quiere bajar porque dice está muy alta, y está para eso manteniendo una tasa de interés positiva muy alta del 13,75% con respecto a la inflación, que es del 5%. Lo cual, cuando vos tenés una tasa de interés muy alta, hace que las inversiones se retraigan, porque justamente el interés que te cuesta el crédito es muy alto, entonces las inversiones bajan y en general el PBI baja. Así que las condiciones económicas en este momento de Brasil no son las mejores. De hecho, vos lo ves con la bolsa brasilera, que desde finales de Bolsonaro y cuando ganó Lula, están bajando. O sea, el valor de las acciones más importantes, como el Banco Bradesco, Petrobras, Vale, o sea, las acciones más importantes de Brasil,
están en negativo, digamos, porque las condiciones económicas de Brasil en este momento no están. Así que ahora está como la puerta abierta a ver qué hace, cómo puede revertir esta situación, que no es fácil, que tiene Lula adelante. Además que, escuchaba también, que ya, gracias a su buen gobierno, a los 2 primeros, ya no tiene tantos indigentes. Entonces ahora tiene los hijos de esos indigentes que quieren ser universitarios, que piden otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces son más difíciles de conseguir esas cosas que solucionar un tema de indigencia. O sea, pasa esto un poco, vos cuando sacás la población o sale la población de la extrema pobreza porque lográs mejorar las condiciones de vida y después querés más. Y entonces ahí se complica porque el plus, el excedente, no es tan fácil de conseguir, es muy difícil. Y más en condiciones como le toca ahora, donde el precio de los commodities está por el piso, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. O sea, en este momento nos es muy difícil acumular reservas, porque tanto el precio del petróleo como el precio de los granos está muy bajo. Y China no está creciendo a tasas chinas como estaba creciendo antes. Entonces, Lula en estos años tiene un problema, un desafío de ver cómo lleva adelante su gobierno y encima con el Congreso en contra. Porque una cosa que lo que sucedió es que si bien Lula gana las elecciones a presidente, las gana por el 50%, o sea, raspando, segunda vuelta, o sea, ¿me entendés? O sea, ¿sí? 50-50, ahí nomás, 50-49, Bolsonaro no va a darle, no le da el atributo, no sé si te suena, ¿viste? Porque se ponen ahí que no quieren, suena. Te suena. No quiero darte. Y bueno, la madurez política de la... Es impresionante. Y tiene el Congreso en contra. Entonces, tiene que manejarse. El tipo es un gran político. Lo cierto es que hay que ver cómo está de estado de salud también, porque sabes que enfrentó un cáncer de garganta, uh-huh, y lo operaron hace poco. Es un tema complicado ese también. Y hay que ver cómo puede salir nuestro vecino del Mercosur, nuestro principal socio comercial, cómo puede salir de esta situación y de este desafío que tiene Lula, que me parece, como para cerrarte, un gran líder de nuestro tiempo, que en este momento tiene un desafío: cómo manejarse en una economía cuando ya no tenés el viento a favor. Un placer, señora, como siempre. Ahora a mí también. Aprendiendo. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana, pasó Elisa Fernández en Punto Radio. Sindicato de Choferes de Camiones, Seccional Chacabuco. Secretario General, Mariano Olaechea. Conducción, Hugo Moyano. Buenos Aires 376. Teléfono 432-735 o 432-759. Chacabuco.